Recuerdo, cada semana estamos grabando las transmisiones para subirla a nuestra página de YouTube y a nuestra página de Maestras del Bien. Así que si la transmisión en vivo a través de Periscope tuviera alguna falla o desconexiones continuas, ya saben que pueden entrar a maestrasdelbien.org. En la sección de recursos puede ir allí y ver los videos, o si no, también puede ir directamente y buscar en YouTube Maestras del Bien, en nuestro canal de YouTube, y allí pueden encontrar los mensajes. Nuevamente, mi nombre es Violeta Guerra, del Ministerio Maestras del Bien, donde nuestro propósito es rescatar los valores bíblicos de la mujer, enseñándole a vivir con plenitud para la gloria de Dios y para bendición de su propia vida. En la tarde de hoy vamos a, y disculpen aquí como estamos haciendo dos grabaciones, voy a poner este otro micrófono por acá. Hoy estoy sobrecargada de micrófonos. Déjenme ver si me puedo poner esto acá. Esto aquí. Muy bien. Así que bueno, estoy toda alambrada, ni que estuviera enferma. Bueno, mis amadas, en la tarde de hoy vamos a estar tratando el Salmo 36. El Salmo 36 es un salmo más que se le atribuye al salmista David, y vamos a ver a través de este salmo el refugio del justo, el refugio tuyo y mío, donde tú y yo nos podemos refugiar de el acoso y la maldad del hombre pecador. Este salmo está compuesto de tres partes. En la primera parte, que va desde el versículo 1 hasta el 4, vemos cómo David describe el carácter del impío, del hombre que no ha sido regenerado por la sangre de Cristo. En segundo lugar, vamos a ver desde los versículos del 5 al 9 el trato de Dios con los suyos, y a través de eso vamos a ver el carácter de Dios y las bendiciones del creyente, dado el carácter de Dios. Y en la tercera parte, que va desde los versículos del 10 al 12, es una oración que hace el salmista David para cerrar, en la cual pide protección de parte de Dios, que extienda y prolongue su misericordia, pero también cuál será el destino final de aquellos que no han recibido a Cristo como su Salvador y que hacen mal contra los hijos de Dios. Así que esas son las tres partes principales del Salmo que vamos a ver, y es mi intención poderlo cubrir todo en el día de hoy. Dios te bendiga, Yani, qué bueno que estás en sintonía, que estás en vivo con nosotras en esta tarde. Como les decía a los que pudieran entrar tarde, si tuvieran problemas de transmisión, puede que no sea su dispositivo o su internet. Aquí en Miami, Florida, en el estado de la Florida, en toda la costa este de Estados Unidos, estamos bajo aviso y alerta de huracán. Y ya se están sintiendo lluvias, algunas ráfagas, aunque realmente es para el día de mañana, pero ya en la medida que se acerca se han sentido irregularidades en la luz y en el internet. Muy bien, pues continuando con nuestra transmisión de este Salmo 36, le hemos titulado El refugio del justo. Y es nuestro deseo, nuestro objetivo, que tú puedas encontrar un refugio en nuestro Señor Jesucristo, que ante las tempestades de la vida, que ante el acoso y la maldad de otros para ti, tú puedas saber que en Dios tú tienes un escudo, un protector y alguien que vela por ti. Dice el Salmo 36, versículos del 1 al 4, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Como decíamos al principio, en estos 4 versículos tenemos la introducción del Salmo, que abre describiendo el carácter del hombre perverso, del hombre impío, de aquel que no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Y esto es lo que generalmente tiende a caracterizar estas personas. En primer lugar, piensan en su corazón, ¿verdad? En primer lugar, no tienen temor de Dios, no hay respeto hacia las cosas de Dios, hacia las cosas santas, hacia Dios mismo, y por ende no hay temor en sus vidas. Se conducen como que si no hubiese un Dios en los cielos que mira hacia la tierra y que mira en su vida para ver sus caminos.
Dice aquí que no hay temor de Dios en el versículo primero, la parte final, de Dios delante de sus ojos, que se lisonjea en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada ni aborrecida. Él piensa, nadie sabe, puedo ser así, nadie me va a juzgar, no hay un tal Dios en los cielos, y es totalmente indiferente a la opinión que Dios pueda tener, no la toma en cuenta. Dice, las palabras de su boca son iniquidad y fraude, o sea, maldad, y ha dejado de ser cuerdo, o sea, su mente se ha corrompido. Y de continuo está pensando en sus propios beneficios, tiende a ser una mente egoísta, es una mente que realmente se ha corrompido y nublado por causa del pecado y de no servir a Dios. Dice, medita maldad en su cama, o sea, no descansa continuamente, está pensando el mal y está en camino que no es bueno, y el mal no aborrece. O sea, está hablando de su carácter, está hablando de su actitud, y aquí abarca toda la vida de una persona que no es creyente, que no es cristiana. Dice en primer lugar que no tiene temor de Dios, como ya hemos dicho. Habla de su mirada, habla de su hablar, habla de su mente, habla de su andar. Dice que en sus ojos no hay temor de Dios, que se lisonjea en sus propios ojos. Dice también que las palabras de su boca son iniquidad, su hablar no es bueno, es perjudicial, ha dejado de ser cuerdo, tiene una mente nublada, corrompida, llena de maldad, y está en camino no bueno, o sea, su andar no es el mejor, anda en caminos malos, y el mal no aborrece, o sea, se siente cómodo. Se recrea en ese estilo de vida que lleva, apartado de Dios, siguiendo tras el mal, haciendo daños a otros, viviendo para sí, porque no tiene la dirección, la guianza ni el temor de Dios sobre su vida. Esta es una persona por lo general soberbia, es una persona malvada, en la cual no se puede confiar. Dice el versículo 4, medita mal sobre su cama, anda en camino no bueno. Dice, las palabras de su boca en el versículo 3 son iniquidad y fraude, o sea, no es una persona confiable. Y nosotras, mis amadas, tenemos que tener cuidado con todo el mundo, pero sobre todo con personas que no son creyentes, que están acostumbrados a la maldad, a la falsedad, a la trampa, a hacer cosas indebidas, porque para ellos eso es natural. Esa es la manera normal de proceder y de vivir, y lo encuentran bien. La manera en que vive el creyente, ellos lo consideran que son tontos, porque no está sacando provecho en cada ocasión que puede, haciendo lo malo, robando, mintiendo, no cumpliendo como debe de hacer. Y ese es el carácter que caracterizaba nuestra vida antes de venir a Cristo. De manera que si tú profesas a Cristo y dices que has venido a Él para salvación y tu vida es esta, mi amada, yo te recomiendo que tú revises tu corazón, porque aquel en el que habita el Espíritu Santo aborrece el mal, no practica el pecado, aunque a su carne le atrae, porque tenemos una naturaleza caída. Aquel que ama a Dios y le ha entregado su vida de todo corazón, quiere agradar a Dios, busca hacer el bien. Y cuando hace el mal, cuando peca, el Espíritu Santo le redarguye y le deja saber que hizo mal y produce tristeza, compunge el corazón de un verdadero creyente. Sin embargo, el que no tiene a Cristo en su corazón anda desenfrenadamente practicando el mal, haciendo pecado, se recrea en él, se goza en él como que ha hecho la maravilla del mundo. La segunda parte del Salmo va a hablar del trato de Dios con los suyos, pero en primera parte los versículos del 5 al 6 hablan en contraste con el carácter del hombre impío, del hombre que no tiene a Dios en su corazón, del hombre que aún no se ha convertido. Hace un contraste ahora para presentarnos el carácter de Dios. Y va a decir allí el salmista: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Qué contraste, ¿verdad? Mientras en la primera parte, en los versículos del 1 al 4, al describir al hombre perverso, al hombre impío, al hombre que no se ha convertido a Dios, habla de maldad, habla de iniquidad, habla de
de andar en malos caminos, de fraude y ese tipo de cosas. Aquí en contraparte, al hablar de Dios, menciona 3 atributos importantes que tiene el carácter de Dios. Y uno es la misericordia, como dice el versículo 5. La parte B del versículo 5 habla de su fidelidad. Y el versículo 6 habla de la justicia de Dios. Dios es un Dios de misericordia, lleno de gracia. Dios es un Dios fiel. Y nuestro Dios también es un Dios justo. Es más, el salmista va a decir que hasta los cielos llega la misericordia de Dios, que su fidelidad alcanza hasta las nubes y que sus juicios son como abismo grande. El salmista aquí está hablando de la extensión, de la anchura, la longitud y la profundidad de la misericordia, de la fidelidad y de la justicia de Dios, ¿verdad? Son superiores a nosotros. Esto hace de Dios un Dios, su misericordia lo hace un Dios invariable, un Dios, ¿verdad?, que muestra su favor hacia los suyos. Su fidelidad lo hace un Dios confiable, que no varía, que es constante y que se preocupa por nosotros. Y su justicia lo hace un Dios firme, un Dios recto, un Dios inconmovible. Entonces, cuando el salmista piensa en el carácter del hombre que no tiene a Dios, del impío y de la manera de proceder, cuál es su actitud, lo contrasta en cambio y en eso le trae paz y regocijo a su corazón al pensar, wow, qué diferente es mi Dios. Y esos mismos atributos deben ser características, obviamente en mucho menor grado, porque no somos Dios, ¿verdad?, que deben residir y estar en el corazón de todo aquel que verdaderamente ha aceptado a Cristo como su Salvador. La fidelidad, ser personas fieles, debe caracterizarnos. La misericordia, el perdón, la gracia debe de también estar presente en gran medida en nuestro trato con los demás, en nuestra vida. Y la justicia, personas rectas que no hacen cohecho, que no hacen maldad, que no toman ventaja, que no hacen nada indebido. Esa es la vida en contraste que nosotras debemos de vivir al ser hijas de un Dios misericordioso, fiel y justo, que contrasta grandemente con aquel que no le ha recibido en su corazón y que por ende está ausente de estas características, no la hallamos en ellos. Así que desde el cielo, lo que quiere decir el salmista, y hasta el cielo, es la misericordia, la fidelidad y la justicia de Dios. Él va a decir, hasta los cielos llega tu misericordia, hasta las nubes y como los montes de Dios, hablando de la morada de Dios. Entonces, todas estas características y atributos de Dios son desde el cielo y hasta el cielo y son sobre nosotras, pero también sobre el mundo y sobre el hombre, porque por su misericordia aún no hemos sido consumidos. Pero algo interesante que va a decir el salmista en el versículo 6, en la parte final, donde dice, tu justicia es como los montes de Dios, tu juicio, abismo grande. Él va a concluir diciendo, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Él está pensando en la justicia de Dios también, ¿verdad? Cómo Dios tiene poder para traer justicia sobre aquellos que hacen maldad. Y al pensar en esto, para reconfortar su corazón en tiempos de angustia, ¿verdad?, donde los enemigos y los malos nos persiguen, nos hacen daño, nos defraudan y hacen toda clase de mal contra nosotros, él recuerda que nuestro Dios es justo, tan justo que trae a la memoria el diluvio. Por eso va a decir, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Por eso, si recuerdas, ¿verdad?, cuando la maldad de los hombres en los tiempos de Noé había subido hasta Dios, él mandó a Noé a construir el arca. Y mandó a Noé, el único hombre justo que halló sobre la tierra, y a su familia para que entrasen en el arco. Le mandó también a que entrase una pareja de cada animal. Y cuando trajo juicio sobre la tierra mediante el diluvio, los suyos, los rectos de corazón, ¿verdad?, fueron salvos por la misericordia, la fidelidad
y la justicia de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Como Él nos presenta este cuadro. Y así como lo hizo en los tiempos de Noé, con Noé, que fue capaz de exterminar a toda la faz de la tierra, así también hoy Dios tiene cuidado de nosotros. Pero no solo tiene cuidado hoy de nosotros, sino cada día. Y llegará el día que también Él eliminará de toda la faz de la tierra aquellos que hacen iniquidad, aquellos que son perversos. Y llegará el momento en que no existirá ya más el pecado, la maldad, sino que reinará para siempre la justicia y el amor de Dios. Qué esperanza, ¿verdad? En medio de un mundo de maldad. Y qué seguridad tenemos tú y yo en un Dios que es fiel, misericordioso y justo para con nosotras. Ya en el versículo 7, al él pensar en todas estas cosas, ¿verdad? Así es, aleluya al Señor por su fidelidad, Yani. Al pensar en esto, el salmista no puede más que en el versículo 7 exclamar: ¡cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Sí, es grande su fidelidad, como dicen Lamentaciones. Gracias, Karen, mi tesoro. Por su fidelidad no hemos sido consumidos. Entonces, al salmista pensar en todas estas cosas en contraste con la maldad de los hombres, no puede más que decir: cuán preciosa, oh Dios, y está dentro de signos de exclamación, es tu misericordia. La suma de los atributos de Dios acentúa la misericordia de Dios. Su justicia acentúa la misericordia de Dios. Su fidelidad acentúa la misericordia de Dios. Y es importante que podamos meditar en los atributos de Dios. No nos quedemos solo en las proezas y en las hazañas de Dios. No nos quedemos solo postradas mirando el gran poder de Dios, la manera en que interviene. Veamos los atributos, como siempre digo, detrás de esas hazañas, que es un Dios grande y poderoso, porque nos ama y nos guarda, porque nos protege. Porque Él es un Dios protector, omnipotente, ¿verdad? Que es un Dios justo, porque Él es un Dios santo, que no admite maldad contra los suyos ni contra su persona. Entonces el salmista exclama: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Y va a decir: por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Aquí él está recordando las palabras dichas en el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y así es, mi amada, que tú que me escuchas en esta tarde, si tú te abrigas y te amparas bajo las alas de Dios, vas a estar siempre segura. Puede venir el mal, pero Dios te protegerá, como va a decir en Isaías: cuando pases por el fuego vas a pasar, pero yo estaré contigo. No te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, soy tu Dios. Él es nuestro Dios, y aunque vengan los momentos difíciles, porque ciertamente vendrán, en el mundo, Él dijo, tendremos aflicción, pero confiad. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios justo, tenemos un Dios fuerte y que protege a los suyos. Así es, Yani, Él está con nosotras, está contigo y está conmigo a cada paso de nuestra vida y de nuestro camino en ella. Entonces, por eso, por esa fidelidad de Dios, por esa misericordia de Dios y por esa justicia de Dios, los hijos de Dios, tú y yo, dice, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, porque comprendemos que bajo sus alas estamos seguras, porque Él es fiel, porque Él es misericordioso. Y dice: serán completamente saciados de la grosura de tu casa. O sea, Él hace provisión al protegernos, al suplir nuestras necesidades, ¿verdad? Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, nos sobreabundará de todas sus delicias, porque hay delicias en su presencia y a su diestra. Y dice acá: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. ¿Cuántas bendiciones, mis amadas, gozamos nosotras al ser hijas de Dios? De poder tener a un Dios fiel, de tener a un Dios misericordioso, de tener a un Dios justo que está de nuestra parte. Y como dice la palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotras?
Entonces, en Él está la vida, está el socorro del peligro, pero también está la vida eterna. Llegará un día, como ya dijimos, en que el mal cesará porque Dios le pondrá fin como aquellos días en los días de Noé. Así que aunque pasemos, como dice el escritor a los Santiago, una leve tribulación momentánea ahora, esos son tus problemas y los míos, una leve tribulación momentánea, llegará el día y nos sostiene la esperanza de que un día Dios pondrá fin a todas aquellas cosas y nos llevará a sus mansiones celestes, que es la verdadera vida, donde estaremos con Él eternamente y para siempre, sin el acoso del pecado, la maldad ni Satanás. Allí entraremos en la verdadera vida. Y ahora entramos al final del Salmo, que son los versículos del 7 al 12. Y va a decir: extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Aquí con estos últimos 3 versículos, David cierra el Salmo y lo cierra con una oración y a la vez con una declaración de confianza en ese Dios que él acaba de meditar y repasar las características, los atributos de su carácter. En primer lugar, eleva oración pidiendo a Dios que continúe, que prolongue, ¿verdad?, su misericordia a los suyos. Extiende tu misericordia a los que te conocen, porque la maldad del impío no se detiene, no para, ¿verdad? Entonces le pide a Dios: continúa, extiende, prolonga tu misericordia a los que te conocen, o sea, a tus hijos, y tu justicia a los rectos de corazón, tu justicia hacia los tuyos, hacia aquellos que buscan hacer lo recto, lo correcto, lo que a ti te agrada. Pero también le pide a Dios: no venga pie de soberbia contra mí, y manos de impíos no me mueva, ¿verdad? Pide protección de Dios, alude al poder y la omnipotencia de Dios sobre su vida. Y va a concluir con una nota de esperanza, de regocijo y también de paz. Él empezó hablando del carácter de los impíos, describiendo cómo son personas que no son temerosas de Dios, no respetan a Dios, no toman en cuenta a Dios, se jactan de sus propios caminos, son personas soberbias, altivas, que se gozan de la maldad, que solo buscan sus propios beneficios y su propio bien. Su mente está nublada por su mal proceder. Se mofan de los que quieren hacer el bien porque los tildan de tontos al hacer las cosas rectas que Dios manda y andan en todo mal camino. Pero él cierra diciendo que el destino de esos es: allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Desde ya, en virtud de lo que hizo Cristo, él los ve vencido. Así como el apóstol Pablo en Efesios nos ve ya sentada con Cristo en los lugares celestiales, ¿verdad? Y nuestra vida escondida con Cristo en Dios, como nos dice en Colosenses, ya también aquí Él los visualiza ya derribados. Porque ante un Dios omnipotente, hacia un Dios justo, ¿verdad?, que no admite la maldad y el cohecho, nadie puede permanecer en pie. Y aunque ahora ellos se gozan por un poco de tiempo, como nos dice la palabra, llegará el día en que su ruina será final. Así como pasó también en los días de Noé. Y dice: cayeron los hacedores de iniquidad. Personas que insisten en la maldad, que no se convierten a Cristo, que no se vuelven de sus malos caminos. Y dice: fueron derribados y no podrán levantarse. Ese es el triste fin de aquellos que no le entregan su vida a Cristo, de aquellos que insisten en la maldad, de aquellos que no son rectos de corazón, de aquellos que no viven bajo la voluntad de Dios. Así que si él inicia, ¿verdad?, hablando de ese carácter tan difícil, de esa actitud tan perversa del hombre impío, él concluye dejándonos saber con una nota de esperanza cuál será la finalidad de ellos. Así que no te llenes de desesperanza
Porque nuestro Dios, que todo lo ve, hará justicia a los malos. En medio de tu tribulación y tu angustia, Dios está contigo y Él te protegerá. Te saciará de larga vida, no solo aquí, sino en nuestra casa celestial, que será el destino final de todos aquellos que aman a Dios, en contraste con aquellos que pasarán su destino final y su vida eterna en el lago de fuego. Así que hay una nota de esperanza para nosotras aquí, pero no solo aquí. Porque si solo esperásemos de Cristo en esta vida, como dice el apóstol Pablo, seríamos los más dignos de pena y conmiseración. Si esta vida fuera todo, a la verdad que no tuviéramos esperanza y estaríamos todos perdiendo nuestro tiempo. Pero qué bueno es saber que nos aguarda un futuro glorioso. Y en virtud de ese futuro glorioso que nos aguarda, eso nos inspira para vivir aquí santa, piadosa y justamente, pero también nos da fuerza para seguir haciendo lo que es justo y recto delante de Dios, sirviéndole de todo corazón en vista de la recompensa que nos aguarda allá en los cielos. Oh, mi amada, es grande la ruina que le espera a aquel que insiste en la maldad y vive apartado de Dios. Pero es bienaventurado el fin de aquel que espera en Dios, que se refugia en Dios y que aguarda y espera en su salvación. Al final ellos caerán, pero la misericordia de Dios prevalecerá, su justicia prevalecerá y su gran amor prevalecerá sobre nosotras a causa de su fidelidad, que es grande, grande hasta los cielos, es su bondad. Espero que estas palabras hayan sido de edificación para tu vida, que también haya servido de consolación si estás en medio de una tribulación o angustia. Amén, así es. Enséñanos, oh Dios, a hacer tu voluntad. Ese es uno de mis salmos favoritos. De hecho, lo tengo enmarcado. Gracias, Karen. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y ese debe ser nuestra oración. Gracias, Karen, por traerlo a colación, ¿verdad? Que el Señor nos ayude y nos enseñe cada día a hacer su voluntad, porque es a Él al final de cuentas quien nosotras tenemos que agradar, porque Él es nuestro Dios y Dios paga deleitosamente a aquellos que le sirven, que le honran y hacen su voluntad de todo corazón. Así que espero que hayas recibido edificación, consolación, inspiración, ¿verdad? Y un norte, una mirada nueva hacia dónde mirar en medio de tu aflicción. No te ahogues en medio de la aflicción, en medio de tu dolor, en medio de tu problema. Alza tus ojos al cielo, como hace el salmista David, y mira a Dios en toda su magnificencia. Contempla la hermosura de sus atributos, de su fidelidad, que es muy grande, de su justicia, de su misericordia, que son nuevas cada mañana. Ese es el Dios en el que tú crees, en el que yo he creído y en el que regresa a buscarte a ti y a mí. Que tengas buenas tardes. Ruego sus oraciones por nosotras aquí en el sur de la Florida y toda la costa este de Estados Unidos, puesto que estamos bajo alerta de huracán y en diferentes sectores ya tenemos lluvia. Hemos estado teniendo lluvias hace días porque había estado. Gracias a ti, Ana María, por estar. Que el Señor nos ayude a hacer su voluntad. Amén. Hoy ha llegado justo. Qué bueno. Cuánto me alegro, Ana María, que te haya ministrado. De hecho, ya hemos sentido algunas ráfagas, vientos y lluvias en muchos sectores de acá del estado de la Florida a causa de que el ciclón ha venido avanzando, el huracán más bien. Gracias que esté orando por nosotras, Ana María. Avanzando por el Caribe, pasando por Haití, Cuba, la República Dominicana. Así que oramos que el Señor nos proteja y pedimos de ustedes sus continuadas oraciones. Doy gracias a Dios porque aunque pensé que hoy iba a ser un día de transmisión bastante interrumpida, por el contrario, por su misericordia ha sido muy buena. Así que será hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga y tome ánimo y aliento tu corazón. Espera en Jehová, sí, espera en Jehová. Que Dios te bendiga y que pase buenas tardes.